Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Raúl Guzmán. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué vas? ¿Cómo estás? Pues muy agradado de estar con ustedes en esta oportunidad. Un saludo para todos los de la mesa y para todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy. Y pues ya por último tenemos en cabina a Samuel Rojas y a Johan Peña. Bueno, entonces, como ya les conté, él es nuestro invitado. Tú estudiaste filosofía, ¿cierto? Tú tienes una maestría en filosofía y eres poeta, ¿cierto? Sí. Bueno, no sé si alguno quiere empezar con alguna pregunta. Bueno, mi primera pregunta es, primero que nada, ¿de dónde surge esa inspiración para los poemas que sacas? La inspiración es, digamos, una conexión con lo que podemos llamar el mundo arquetipal. Existe un mundo arquetipal, ya Platón nos hablaba de los arquetipos, y en el ámbito psicológico, Carl Gustav Jung nos habla de los arquetipos psicológicos. Entonces hay arquetipos que nos inspiran a los poetas, como por ejemplo las musas. Las musas nos hablan al oído, para decir una metáfora, ¿no? Y la vida cotidiana está llena de elementos que nos ayuda también a inspirarnos. Las relaciones con los hijos, con la pareja, y si no tenemos pareja, la relación con nosotros mismos, la relación con el mundo, en todo sentido, todo eso se constituye en una gran fuente de inspiración. Sí, porque pues prácticamente hasta uno para dibujar uno se puede inspirar en todo. Nada más como ver una ventana, uno ve el paisaje, uno ya quiere igual para escribir. Sí. Uno se inspira de todo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo decidiste estudiar filosofía? O bueno, ¿por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, yo inicialmente cuando salí del colegio, estamos hablando del año 1977 que terminé bachillerato en el Instituto de La Salle, sí, siglo XX. Ush, 20. La mayoría de ustedes son del siglo XXI. Sí, sí. Todos son del siglo XXI, todos. claro, exactamente. Todos. Entonces, en el año 1978 entré a estudiar Derecho a la Universidad del Rosario, pero realmente llegó un momento determinado en que decidí que el derecho no era mi vocación, y uno tiene que ser en la vida muy coherente con ese llamado interior que es la vocación. Decidí que el camino más adecuado para mí era la filosofía, porque me permitía, digámoslo metafóricamente, viajar hacia mi mundo interior, y desde mi mundo interior poder conectarme con el mundo exterior. Y además, etimológicamente, la filosofía nada menos nos habla de el amor a la sabiduría. La sabiduría es superior al conocimiento. Entonces, por eso me olvidé del mundo del derecho y me dediqué al estudio de la filosofía. He tenido la experiencia en las aulas, tanto escolares como universitarias, también realizando trabajos interdisciplinarios con grupos de investigación y escribiendo. En los últimos 4 años me he dedicado a dirigir una editorial 89079, que recientemente participamos en la Filbo 2024. Allá tuve oportunidad de encontrarme con mi amigo, el poeta y director de todo este hermoso proyecto de revista Siglo Occidente 21 con Omar Garzón. Y yo también había leído por ahí de que tú te ganaste un premio en la Filbo del 2021, ¿sí? Con un libro, ¿sí fue? Sí, exacto, ¿Sí? Con el libro de Estrella del Alba, que fue publicado en diciembre de 2020, y en la feria virtual de 2021 lancé Estrella del Alba. ¿Y cómo fue el proceso de ese libro? Ese libro tiene una larga historia, porque la primera edición fue en 1999. Digamos que el centro temático del libro es el encuentro con lo que podemos llamar en el mundo de los arquetipos la diosa, en toda su expresión femenina y con sus distintas miradas. Pero este libro entonces se publica en el 2020, primero 1999, después 2020, en el 2023 sale la tercera edición, que fue un trabajo muy interesante, porque mi hijo
Gabriel Santiago también es poeta, y entonces él me dijo, mira, interesante que hagamos un trabajo de jardinería, yo quiero hacer un trabajo de jardinería, leamos los poemas en voz alta, y miramos qué surge de esa lectura. De esa lectura surgió la tercera edición de Estrella del Alba, que me gustaría comenzar con un poema, aprovechando que estamos en el mes de mayo, que es el mes dedicado a las madres. Cuando hablamos de la madre, estamos hablando no solamente de la madre biológica, sino de la madre tierra, estamos hablando de Gaia. Entonces este poema se llama Mayo, luna llena. Percibo en tu cuerpo de blanco transparente el tejido de montañas empinadas. Tus ojos verdes cruzan la planicie y nace en tu sexo un río cercado de naufragios. Luna de mayo, Tauro en el corazón del Cristo, tararea la vida. Está bonito. Uy, Está bonito. Me gustó, sí, está bonito. Ese poema tiene que ver con la pregunta que yo te iba a decir, que era ¿cómo encuentras tu voz poética? O sí, ¿qué es lo que hace que tu poesía sea única, que sea tuya? Pues es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta porque, pues desde luego, cada poeta tiene su propia voz, tiene su propio tono, y ese tono hay que irlo buscando a medida que uno va desarrollándose en el mundo de la poesía. Hay momentos también de confusión donde uno no encuentra su tono, pero sí es muy importante, y eso define al poeta, el tono. No podemos decir, por ejemplo, que el tono de un Jorge Luis Borges nada tiene que ver con el tono de un Pablo Neruda. No, sí, claro. Son tonos diferentes. Entonces, digamos que en la búsqueda de mi tono está tener muy en cuenta lo nuevo y lo viejo. Cuando digo lo nuevo y lo viejo, es el presente con toda su totalidad, su mundo holístico, podemos decir, ¿no? Pero también el pasado, incluso el pasado más remoto. Estamos hablando de un mundo prefilosófico, de un mundo mítico, que no está en el pasado del todo, porque ese mundo mítico también lo encarnamos en el presente. Y en el mundo arquetipal encontramos como las diosas, por ejemplo, ya no existen en el mundo, digamos, de la religión, pero sí están en el mundo psicológico, y hay mujeres con mucha sabiduría que encarnan a Palas Atenea. Hay otras que encarnan a Afrodita, por ejemplo. Exactamente. Entonces eso es una maravilla, poder ver el pasado, el presente y el futuro aquí y ahora. ¿Y por qué decidiste ser poeta? O sea, ¿de dónde salió ese amor por escribir? ¿O eso es desde pequeño? ¿O eso es reciente? No, realmente yo tengo los primeros recuerdos, digamos, comencé a escribir a la edad de 8 años poemas. Hace rato. Sí. Siempre ha sido desde que ha sido pequeño, ha tenido ese gusto por la poesía. Sí, pero yo no sé hasta qué punto es una elección racional, porque yo creo que ahí se mezcla la elección racional con un mundo de misterio, Sí. porque el mundo de misterio está en la voz interior. Entonces hay una voz interior, así como Sócrates nos hablaba, si ustedes recuerdan por las clases de filosofía, del daimon. Era la voz, el daimon, la voz interior de Sócrates, ¿no? Sí. ¿No? Que lo lleva pues a todo su encuentro con el conócete a ti mismo. Entonces, la voz interior se mezcla con esa racionalidad y nos hace tomar un camino. Entonces, ahí está el camino de la poesía, como también en el caso mío está el camino de la filosofía, y que intento a través de las palabras, del encuentro con las palabras, articular poesía y filosofía. Ah, ok, sí, o sea, se Es mezclan como las dos profesiones de una, y una sale bonito. combinación. No, Aunque, perdón, hago una aclaración, la poesía no es una profesión, la filosofía sí. No sé, la filosofía sí. La poesía es una vocación y se puede convertir en un estilo de vida filosófico, ¿no?
Sí, claro. A Desde fin un de punto cuentas, vista- ambas de una u otra manera pues se conectan, Se conectan. tienen cosas que ver entre sí. Entonces, como que al tratar de relacionarlas, creo que, como dice Yuri, queda Sí. de una manera, ¿cómo decirlo?, armoniosa, ¿De acuerdo? Es la cual verdad. conecta muy bien. De acuerdo. Sí. Pero a propósito, como seguimos rindiéndole un homenaje al mes de mayo, el mes Sí. de las madres, Sí. en el libro que recientemente lancé, la segunda edición de Las Huellas de la Esperanza, hay un poema que es alusivo también a la madre. En este caso, podemos decir que la madre biológica fue lo que me inspiró este poema que se llama Mi regreso a la primavera. Dice: conocí la primavera del comienzo, los primeros rayos del sol, la espada que me lanzó a la respiración primigenia, el parque de la leche original, el asombro que vuelve siempre a mecerme en el columpio 2 siglos a la altura de mis pasos. Más que pisadas en la nieve, las huellas de mi alma encarnada en una edad sin desencanto. Wow. Mis respetos. No, está bueno, Joaquín. Yo tengo una pregunta y es sobre, más que todo hoy en día. Digamos, ¿qué cree usted que de pronto, qué efectos puede tener la poesía en el mundo hoy en día? Teniendo en cuenta que pues ha tenido bastantes cambios en los últimos siglos. Pues la poesía, a través de todas las épocas, alimenta el espíritu del hombre. Así como el hombre del siglo XXI necesita alimentarse de cosas materiales para poder, digamos, sobrevivir. Para poder vivir necesitamos alimentar el espíritu, y la poesía alimenta nuestro espíritu. Y cuando digo poesía no solamente me refiero al ejercicio de escribir poemas, porque también se puede hacer poesía con música, se puede hacer poesía con danza, con pintura, se puede hacer poesía con la existencia misma, si le rendimos un tributo a la belleza y buscamos que la belleza nos acompañe a través de todas las actividades de nuestra vida. El poeta en realidad es un sacerdote, independientemente de la época en la que se encuentre, es un sacerdote que le rinde homenaje a la belleza, a la diosa belleza. Y esa belleza pues hay que descubrirla en el mundo interior. Cuando la descubrimos en el mundo interior, logramos en el mundo exterior sentir la belleza. Por eso no todo el mundo puede ver la belleza afuera. Una persona se puede encontrar en el lugar más paradisiaco del mundo y no ver la belleza y estar triste y aburrido. Y puede estar en un lugar, entre comillas, común y corriente y saborear la belleza. En un gesto se puede encontrar la belleza, en una mirada, en unas imágenes, en un diálogo. Hay muchas maneras de encontrar la belleza. Y de ahí sale la inspiración. Y ahí sale la inspiración, desde luego. O sea que, de cierta manera, para uno poder, ¿cómo decirlo?, expresar esa poesía es necesario, se puede decir así, poder primero percibir lo que llamamos belleza. O sea, para poder expresarla tenemos que percibirla, ¿no? O sea, Sin duda alguna. Sí, la poesía y la belleza están, llamémoslo, en completa comunión. Entonces, el acto bello, ¿no?, las imágenes bellas inmediatamente se conectan con la inspiración poética y se pueden volver poema, pero también se pueden volver gesto, por ejemplo. Bueno, yo tengo una pregunta que es, tú como poeta, ¿cómo definirías el éxito? El éxito, Sí. bueno, el éxito realmente es una palabra desgastada en el mundo contemporáneo, porque hemos observado el éxito de una manera muy fragmentada. Una persona puede ser muy exitoso en el mundo de los negocios y ser
un desgraciado en su vida de pareja. Entonces, si miramos desde un punto de vista integral, podemos llamar exitoso en un sentido del ser a una persona que sea muy brillante en un campo de su vida y en otro desgraciado. Valdría la pena reflexionar. Es decir, el éxito hay que buscarlo en todos los sentidos de la vida. Entonces, hay que buscar que el éxito esté relacionado con nuestro gusto por vivir, nuestras relaciones humanas con las personas que amamos, con la sociedad. No podemos hablar solamente de ser exitosos en lo individual cuando la sociedad camina hacia el fracaso, por ejemplo. Entonces hay que buscar siempre mirar lo integral del ser y las cosas y el momento histórico en el que estamos viviendo. Entonces, indudablemente hay que desear el éxito, pero que el éxito afecte positivamente todo nuestro ser. Claro, y escuchando como lo que acabas de decir, me acaba de surgir otra pregunta, ya que estamos así como preguntando cosas filosóficas, ¿no? Para ti, yo pienso que como en cierto momento de la vida uno ya le haya, como por decirlo así, un propósito a la vida, ¿no? O un significado de cómo vivirla plenamente. ¿Tú tienes alguno? Sí. Hablando del aquí y el ahora, yo tengo 65 años. La cronología dice, la cédula dice que tengo 65 años. ¿No? Entonces, proyecto en la cronología de mi ahora cómo quiero vivir el resto del tiempo que tenga en esta encarnación. ¿Y qué es lo que me interesa a mí aquí y ahora? Me interesa saborear desde la paz interior mi encuentro con los otros. Eso es lo que más me interesa. Me interesa cultivar lo que podemos llamar la felicidad. Me interesa, en concordancia con mis principios de vida, en concordancia con lo que en mi corazón siente que es el amor, dejar algunas huellas. Unas huellas para mis seres más cercanos y para los que tengan acceso a mi pensamiento, que seguramente va a ser a través de los libros que he escrito. Eso es lo que fundamentalmente me interesa. De los libros que tienes, ¿cuál es el más importante para ti? Pues es que es lo mismo que si tú me preguntas, yo tengo 2 hijos. No. ¿Cuál de los 2 hijos es más importante? Sí. No, todos los libros tienen un profundo valor. Claro. Y cada uno tiene su historia y es único e irrepetible como cada uno de ustedes. ¿No? Ustedes son únicos y irrepetibles en sus hogares, incluso en el colegio, en este proyecto, cada uno tiene sus particularidades. Entonces cada libro es una maravilla que cuando logramos ver la criatura impresa genera profundo placer, como cuando vemos el nacimiento de un hijo. Sí. Sí. ¿Nos puedes compartir otro poema? Sí, vamos a seguir Están con los poemas, Sí. vamos a seguir con los poemas que tienen que ver, que están relacionados con la madre. No. Cuando decimos la madre, simbólicamente estamos hablando del origen. Sí. Y en este poema de Estrella del Alba, que se llama Edad de Oro, me refiero al origen, digamos, de la humanidad. Dice: mirábamos pasar las nubes en un balcón de otro tiempo. Eran tardes de cielo blanco y canto de grillos en el huerto. Duro fue partir a las praderas nuevas. Vengo a renacer conmigo un antiguo sueño. ¿A dónde se fueron los niños que portaban en la frente la estrella guía? Entonces esa edad de oro nos lleva, digamos, a pensar un poco en ese origen de la humanidad, ¿no? En términos de cultura judeocristiana, el paraíso, lo que llamamos el paraíso terrenal. Pero hubo un momento en que salimos de ese mundo de armonía
algo se rompió en nuestra relación tierra-cielo y comenzamos un éxodo. Pero ese éxodo también en el eterno retorno nos lleva a querer volver otra vez al origen, digamos al vientre, como al vientre materno de la humanidad. Y aquí también hay otro poema de Estrella del Alba que está en esa misma línea del el recuerdo primigenio, que se llama Génesis, y dice: el río pregunta por los niños de ayer, las ondinas responden. Aquí el Edén se detuvo a las 9 en punto de un reloj de arena. Lejos de la fuente de aquel tiempo de eternidad rota, iniciamos el éxodo. Ok. Nos dejó a todos sin palabras. Yo no lo entendí. Sí. Bueno, vamos a recordarlo. Dice Génesis. Ya la palabra nos está invitando a mirar hacia un lugar. Sí. 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 El río pregunta por los niños de ayer. El río pregunta por los niños de ayer. Los niños de ayer, digamos, ese hombre, esa mujer que estaban en el paraíso, donde todo era armonía. Ok. Las ondinas responden. Aquí el Edén se detuvo a las 9 en punto de un reloj de arena. Es decir, comienza a marcar el tiempo. Y todos tenemos ese tiempo desde el momento en que nacemos hasta el momento en que abandonamos esta encarnación. Sí. Lejos de la fuente, en aquel tiempo de eternidad rota, al romperse la armonía, iniciamos el éxodo. Y por eso algunos dicen que los seres humanos a través de la vida somos peregrinos. Vamos en un éxodo. En un éxodo colectivo y también individual, vamos buscando nuestro camino. Sí. Vamos encontrando nuestro proyecto de vida en concordancia con esa voz interior. Pero también como humanidad vamos buscándonos. Y nos encontramos en un momento, digamos, de oscuridad para la humanidad, donde parece que el ser humano ha llegado a un alto grado de degradación. Y esa degradación la vemos en todas las instancias del ser, en la vida social, pública y privada. Aquí en Colombia, por ejemplo, todos los días nos levantamos con un nuevo escándalo de corrupción. Ay, sí, noticias, chismes, que en vez de uno decir, ay, uno como que otra vez. Cosas amarillistas. Sí. Y a nivel mundial estamos como la espada de Damocles, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, Sí. los permanentes bombardeos, cuántos seres humanos, cuántos niños han muerto con las bombas del Estado sionista de Israel, por ejemplo. La guerra Rusia-Ucrania, la violencia en Colombia, pues todo eso son situaciones de profunda oscuridad. Y esa es una oscuridad de la especie humana. Entonces hay que buscar precisamente apostarle a la utopía, apostarle a la palabra que nos ayude a encontrar la luz. Como salir de ahí. Como Salir ya... de ahí. Encontré una salida. Claro. Pero el hecho de que estemos aquí en esta mesa reflexionando, saboreando las palabras poéticas, son una manera de buscar la luz, son un punto de fuga en medio de esa oscuridad. Por eso me parece maravilloso la obra que está realizando Revista Occidente Siglo XXI y quienes lideran todo este proyecto, porque permiten que las personas salgan de las noticias de RCN y Caracol
Esas típicas noticias. de Las siempre. típicas noticias, los chismes de la farándula. Cuéntanos Sí. lo que Que quieren no, que contar. cuentan lo que quieren. Ajá. No, se me No quita la lo que palabra de la necesitan boca. contar. Claro. Entonces, realmente hay valores que son maravillosos y que nos ayudan a ver la luz. Por ejemplo, hay que recuperar el sentido del hogar. Todos tenemos un hogar y ese hogar significa lugar donde se hace el fuego. El hogar es muy importante para cada uno de nosotros Sí, claro. y cada uno de nosotros ocupa un papel importante en su hogar. Sí. Entonces, aprovechando precisamente que el hogar tiene que ver con esa relación arquetipal con la madre, les voy a leer un poema que se llama El hogar y sus latidos. Sí. Dice: el hogar es un tejido que transfigura la memoria. Día tras día se recrea, se afirma en las palabras y en la música, le otorga nuestro aliento vital a las puertas y ventanas, tiende y destiende sábanas, cobijas y almohadas, limpia rincones, riega matas, atiende las llamadas de algunos fantasmas, se oculta en la música de un piano invisible. El alma del hogar, con ojos escrutadores, recorre los muebles y examina la soledad extendida en las cortinas. Por el firmamento del cielo raso, la pintura forja pequeños mundos expuestos a las noches de una vía láctea y a los insomnios de las madrugadas sin resurrección. A veces en las paredes la nostalgia abre grietas de todas las dimensiones posibles y jamás cicatriza. Nos quedamos en que Raúl nos estaba comentando un poema sobre lo que significa el hogar, ¿cierto? Bueno, por decirlo así, lo que cada uno entiende por el hogar, ¿sí? Bueno, pues mi pregunta más que nada es, volviendo como el tema de las guerras que nos estabas contando ahorita, ¿tú piensas que desde un lado filosófico se podría decir que la misma raza humana es la que se va a llevar a su propia perdición? Puede ser a su propia perdición, pero el término perdición no creo que sea el más adecuado. Es decir, el ser humano está siempre confrontándose con la luz y la sombra. En un momento determinado puede verse que está ganando la sombra y en otros momentos gana la luz. Más allá de que sea una perdición o un triunfo, hablamos que la especie humana está evolucionando. Sí. Y el proceso de la evolución implica mucha confrontación Entre más evolucionan, más se entre la complican luz la y la vida. sombra. Ujú. Entonces hay que buscar descubrir esa luz y la sombra en nosotros, en primer lugar, que cada uno de nosotros, y también tener un espíritu crítico frente a la luz y la sombra en el aspecto colectivo. Bueno, ahora quiero de pronto hacer ya un poco del tema y ahora quiero enfocarme de pronto un poco en usted y en su familia. Sí. Usted nos comentó que su hijo también era poeta. ¿Su hijo tomó inspiración en usted o también siguió su propio camino como lo hizo usted? Bueno, digamos que en la vida de mis hijos, de Gabriel Santiago y Ángela Sofía, ha sido muy importante el cultivo de la libertad. Cada uno ha asumido sus caminos. Por ejemplo, Gabriel estudió comunicación social y periodismo, pero en esencia Gabriel es poeta y filósofo. Ángela Sofía, ella tiene una muy buena formación en literatura, pero estudia medicina. Ella articula muy bien la ciencia y la literatura. Entonces, en ellos está, de alguna manera, reflejada la cultura que tuvieron en su hogar. Esa cultura que logramos Como padres, dar a los niños. inculcarles a ellos. En el mismo hogar. En el mismo hogar. Incluso recuerdo que la mesa del comedor es una mesa redonda.
¿Por qué? Porque la mesa redonda invita a la democracia, donde cada uno pues opina en Da su punto de concordancia vista. con lo que siente independientemente de su edad, Sí. independientemente del rol de padre e hijo. Precisamente hay un poema que se llama La Anunciación del Hijo. Dice: el pájaro asustado que anidó tu madre tras chocar con la ventana, cuando ella abrió las acunadas manos, el ímpetu levantó su vuelo. Y este es un poema que realmente nos está invitando a apreciar esas cosas simples de la vida, como un pájaro puede traernos unas señales Sí. de algo. Aquí en Las Huellas de la Esperanza hay un poema que se lo dedico a mi hija. A ella le encantan los gatos. Ay, sí, Tiene por un dos. gato, Por un tres. gato que se llama Eros. Entonces el poema se llama Un psíquico cubierto de pelos. Ángela Sofía Guzmán Sanabria. Dice: cuando el gato duerme, nos llama a unirnos a la fiesta de los bigotes. Se despierta el alma felina. Ay, qué bonito. Obvio, a ella le encantó, me imagino. Sí. Obvio. Está re Sí. bonito. Además, ella jugó un papel muy importante en Las Huellas de la Esperanza porque ella diseñó la carátula. Mejor todavía. Ella Claro, diseñó la chévere. carátula, como en la tercera edición de Estrella del Alba intervino mucho Gabriel Santiago. Él hizo esa, ¿sí? Él hizo la carátula, el prólogo, lo que él denominó ¿Nos puedes la leer el prólogo? Hardy. Es un prólogo Muy largo. de 13 páginas. Uy, al menos léenos el primer Bueno, párrafo. vamos a Mínimo. Mínimo. leer algo. Es que el prólogo es algo muy importante en un prólogos, libro, sí. muy importante. Eso define Sí. el libro prácticamente, por decirlo así. Sí, pues si quieres, te voy a permitir que leas tú ¿Qué Al menos el la primer primera, párrafo. el primer párrafo del... Listo. Bueno, pues yo leo raro, pero está bien. Bueno, Prólogo. Por el firmamento del cielo, raso alguna pintura forja pequeños mundos. Una mujer y un hombre entrelazan sus dedos. La alegría desciende por sus gargantas. Ante la promesa del alba, ciertas medias negras sonríen desde su rincón de abandono, mientras la corbata de ayer descansa sobre la alfombra. Hay palpitaciones que se deshojan, pisadas del mar, cometas dobladas, esquinas visibles. Mas el poeta escucha la voz sutil que canta y susurra un florecido laurel. Raúl Guzmán González inicia un éxodo hacia sí mismo. La poesía alumbra su viaje hacia el Edén. La poesía, la poesía, la poesía. Un crepúsculo, escribe él, para el beso de la última noche en mi frente. Está súper bonito. Me gustó. Pero se enamora, ¿Cuántos sí. años tiene él? 28 años. Con razón. bueno. Además, Sí, además Tiene de, experiencia. de la Sí. poesía y la filosofía, él es un enamorado del cine y ha participado en los últimos 2 años en el Festival Internacional de Cine en Cartagena. Súper, qué chévere. Sí. pero entonces lo que hace reflejar tu familia es que son como muy unidos, Muy ¿no? unidos, Tú con hay tus mucho hijos amor. porque ellos han aportado y apoyado en tus últimos dos Sí, proyectos. exacto. No, y eso Sí. veo. Pero, o sea, así como ellos aportan, también, de cierta manera, tu esposa, tu mujer, desde el principio, cuando empezaste con esto, ella también estuvo ahí o ¿Pudo haber sido alguna musa? no sé. Bueno, yo aclaro que nosotros nos divorciamos, nosotros estamos Ah. divorciados. Ay, Qué pena. No tenemos, pues es que la vida es así. Sí, Pero a pesar de estar divorciados, hemos estado siempre muy unidos en lo que tiene que ver con Gabriel Santiago y Ángela Sofía. con los niños. Indudablemente que esa parte es muy importante porque se trata de acompañar el proyecto de los hijos. Sí, porque una cosa es ella como pareja y otra Claro. cosa como mamá, ya eso es muy diferente. Claro, exacto. Y finalmente el amor se mantiene. Lo que pasa es que el amor se transforma. Sí. Entonces, por ella yo ya no puedo sentir el amor erótico de hace 20 y tantos años. Sí, claro. Pero hay un amor de fraternidad, de solidaridad, de reconocer el gran valor que ella tiene como madre. Que porque es el que además ha crece sido- con el tiempo, cuando Claro. empiezan a tratar entre ustedes. Exactamente, incluso pues es una madre que no tiene, yo no le tengo ningún reproche
pues, ha sido una maravillosa madre, Gabriela y Sofía. Y volviendo... perdón. No, sí, habla. No, volviendo un poco al tema de los libros que me acabo de dar cuenta. Sí. Tu libro Estrella del Alba, este mismo título lo tiene un cuadro muy popular del artista Van Gogh. ¿Hay algún tipo de conexión ahí? No, 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 no hay conexión. Es decir, la estrella del alba realmente para mí representa pues ese horizonte del amanecer, donde todo es comienzo, donde todo, no solamente comienzo, sino todo es un recomienzo. Y ese recomienzo tácitamente lleva la esperanza de la vida. Porque cuando nosotros abrimos los ojos, abrimos las cortinas, nos estamos lanzando a la aventura del día. No sabemos finalmente, por más que tengamos agenda, qué va a pasar en el día. Por ejemplo, hoy ha sido una mañana muy lluviosa, el tráfico complicado. Yo inicialmente pensé que podía llegar acá a las 10 de la mañana y finalmente llegué a las 10:30. Entonces todo tiene sus situaciones de ese aquí y ahora. Pero entonces la mañana es cuando nosotros nos despertamos a la aventura de un azar destino, llamémoslo así, poéticamente de un azar destino, donde una parte nuestra, nosotros podemos tener la agenda escrita racionalmente, pero de pronto las musas nos dictan un poema y hay que dejar la agenda quieta y más bien sentarnos a escribir el poema. Eso ocurre también frecuentemente. Claro. Un momento de inspiración puede llegar en En cualquier cualquier momento. momento. Hasta uno durmiendo, ¿no? Sin Uno momento, dormido. sin duda. Claro. Pues se decía, ¿no? Exactamente. Que el cantante de los Beatles, todas Sí, sus canciones eran sí, de sueños. De sueños, sí. Ay, qué chévere. En alguna oportunidad, ya hace muchísimos años, le escuché a Giovanni que soñó un poema. Y entonces inmediatamente se despertó ¿Quién lo y escribió? quiso escribir el poema, pero ya logró escribir algunos pocos versos y desapareció de su memoria. Pero Fue él un- soñó el poema y se levantó a escribirlo inmediatamente. Poema efímero. Sí, exacto. Y ya como para cerrar, ¿qué mensajes nos dejas a nosotros como adolescentes, bueno, Como como jóvenes, jóvenes. y a los del colegio también? por Como decirlo a así? cómo A todos. sobrellevar una vida A todos los que nos están viendo. poética o estilo poética. Pues en primer lugar felicito la labor que ustedes están realizando porque entonces entre otras cosas es una labor que ha permitido que muchos escritores se encuentren en el colegio Sí. y que conozcan además el colegio. El colegio es muy conocido no solamente en la localidad de Suba, sino es un colegio conocido nacionalmente porque la revista tiene un vuelo nacional. Exacto. Sí. E internacional. Sí, exactamente. Entonces, ustedes están haciendo una importante labor, están haciendo todo un proceso de escuela, de preparación en el mundo de las comunicaciones. La oportunidad que tienen de contar con una emisora en el colegio, con una revista, con todo un trabajo, porque pues no es la primera vez que yo me encuentro con ustedes. En alguna oportunidad también hicimos una actividad con ustedes en el estallido, Así es, yo cultural. poético, eso, poético y A cultural. través de ustedes fui a un colegio. En otra oportunidad nos reunimos también a hacer un evento en la biblioteca Germán Villamizar. la no. más importante, Ah. Virgilio. Francisco José de Caldas. Ah, Es la más importante de Sí, Suba. de Suba, sí. Exacto. Entonces, mi recomendación como proyecto vivo de la revista Occidente, que sigan trabajando con todo ese ímpetu y en lo personal, que sean muy coherentes con la voz interior, con la vocación. Cuando ustedes salgan del colegio, vayan a elegir una carrera, no la hagan porque es la carrera que está de moda, sino porque les Me gustó. nace el corazón, porque ustedes aman entregarse a esa profesión. Porque es lo que les gusta hacer. Exactamente, en la vida hay
hay que trabajar en concordancia con lo que amamos. Y siempre Mucho. de lo que se elija, ser el mejor en eso. Esa, Destacar. Claro. hay una palabra muy linda que es aristocracia, que nos la recuerda Ortega y Gasset, dice que el aristócrata es el que se exige más que los demás. Sean aristócratas del corazón. Algunos creen que la aristocracia es un tema de reyes y de monarquías. No, nada que ver. No es esa aristocracia a la cual me estoy refiriendo, es una aristocracia del corazón, buscar ser los mejores en aquellas cosas que aman. Sí. Y muchísimas gracias por esta invitación, ha sido un placer compartir con ustedes un momento importante de la No, mañana. gracias Gracias a ti. a usted. Gracias a a usted. venir, A usted por por venir. por venir acá y compartir con nosotros.